Ok, vamos a empezar nomás ya. ¿Ven mi pantalla? ¿Pueden ver mi pantalla? Bueno, me dijeron que para el examen va a salir el chapter 6, el 4, el 12 y el 14. Y estaba viendo, y el chapter 6 es uno de los más largos. Y también de los que más tienen ejercicios. Los chapter 14, 12 y 4 son más teóricos. Y según yo, esta es la parte más difícil, ¿verdad? Que es la parte de Thermochemistry, chapter 6. Hice un poco como un resumen de las fórmulas y les voy a explicar un poco qué son estas fórmulas, ¿verdad? En el chapter 6 se habla de las energías, ¿verdad? La energía cinética, que es la fórmula que siempre usamos, de 1 sobre 2 por masa por velocidad al cuadrado. Tenemos la potencial, masa por gravedad por altura, y tenemos la energía interna, que se escribe con la U. Y sabemos que la energía total en un sistema va a ser la suma de todas sus energías, ¿verdad? De su energía cinética, de su energía potencial y de su energía interna. Y entonces tenemos esta ecuación, ¿verdad? Después tenemos, cuando hablamos de termoquímica, de termodinámica, siempre hablamos de un sistema y de un entorno. Por ejemplo, el sistema siempre va a ser la sustancia química y el entorno va a ser lo que está alrededor de esa sustancia. Por ejemplo, si nosotros tenemos una sustancia dentro de un cilindro, el cilindro va a ser el entorno y el sistema va a ser la sustancia que está dentro. Y nosotros necesitamos especificar esto, el sistema y el entorno, como para saber cuándo es que el sistema hace un trabajo sobre el entorno, o cuando el sistema da calor al entorno, o cuando el sistema absorbe calor, porque es diferente, ¿verdad? Es como que cuando el sistema ejerce algo sobre el entorno, o cuando es al revés, ¿verdad? Cuando el entorno es el que ejerce sobre el sistema. Por ejemplo, si vos calentás un cilindro por fuera, primero se está calentando el entorno y eso va a hacer que lo de adentro se caliente también. Entonces, por eso siempre especificamos un sistema y un entorno. Después tenemos trabajo, ¿verdad? Y calor. Justamente lo que les estaba diciendo, cuando el trabajo es el que se hace en el sistema, la energía es adherida al sistema, ¿entienden? Por eso el trabajo va a ser positivo. Cuando el trabajo va a ser positivo cuando el trabajo se hace en el sistema. Cuando el sistema es el que hace el trabajo al exterior, al entorno, el trabajo va a ser negativo. Porque
es como que va a donar su energía, como va a dar su energía, entonces va a ser negativo el trabajo. Y lo mismo en el calor, que se usa la letra Q, ¿verdad? Heat. Va a ser positivo cuando el sistema absorbe el calor y va a ser negativo cuando el sistema da calor, cuando el sistema produce calor. Y esto vamos a ver ejemplos después más de este heat, que es bastante importante, ¿verdad? Hay varios ejercicios sobre esto. Después, claro, tenemos la primera ley de la termodinámica, que dice que la variación de energía interna va a ser igual al calor más el trabajo. Es una fórmula nomás. Después tenemos acá una división del calor cuando es negativo y cuando es positivo. Cuando es positivo, nosotros decimos que es, acá no sé si ven bien, es endothermic, y cuando es negativo es exothermic. Como les dije, cuando el sistema absorbe energía, absorbe calor, cuando el sistema absorbe calor, es como que energía es adherida, ¿verdad? O sea, aumenta su energía, ¿verdad? Y cuando pasa eso, la Q va a ser con un valor positivo y el tipo de reacción se va a llamar endothermic. En cambio, cuando la energía es subtraída, o sea, cuando el sistema produce calor, dona su energía, se resta la energía porque produce calor, ¿verdad? Ahí va a tener un signo negativo y se va a decir que es una reacción exotérmica, ¿verdad? Así básicamente se divide. Después tenemos fórmula de presión, volumen y trabajo, una relación entre estos tres, que dice que el trabajo es igual a negativo presión por variación de volumen. Después está el enthalpy, que es lo mismo que el calor. O sea, acá tenemos, por ejemplo, esta fórmula. No es siempre lo mismo que calor. Cuando el enthalpy, que es la letra H, es igual al Q, o sea, Q es igual a variación de enthalpy, es cuando esto se produce en una temperatura constante. No puede haber un cambio de temperatura. Tiene que ser una temperatura constante y creo que tenía otra característica que no me acuerdo en este momento. Y también tenemos esta ecuación de entalpía, no sé cómo se dice en español, que dice que la entalpía es igual a la energía interna más la presión por el volumen. Otra cosa que está en este capítulo es estequiometría con reacciones de calor. Ahí les voy a mostrar más ejemplos de eso. Básicamente es cuando te da o sea, acá en la foto el proceso de resolución de estos tipos de ejercicios, que por ejemplo te pregunta cuántos gramos o sea, cuánto calor va a producir tantos gramos de una sustancia. Pero para que entiendan les voy a mostrar el ejercicio mejor. Igual les dejo todo esto como un resumen. Y nada, después otra cosa que se menciona en este capítulo es la capacidad de calor. Es otra fórmula nada más que dice que calor es igual a capacidad por la variación de temperatura. Y después está esta otra fórmula que es calor específico, o sea, specific heat capacity, que es cuando básicamente tiene un valor específico de capacidad, porque eso te va a decir lo del ejercicio si tiene un específico valor. Ahí cambia la fórmula, ¿verdad? Va a ser calor es igual al specific heat capacity, que es esta S, por la masa, por la variación de temperatura, además. Y esas son todas las fórmulas que hay en este capítulo. Hay también así algunas otras cosas como es la ley de Hess, que les voy a mostrar nomás porque no es una fórmula, es una resolución nomás de un ejercicio.
Y eso nada más hay en este chapter. Y entonces les voy a mostrar algunos ejercicios como para que puedan ver más o menos cómo se aplica esta teoría a los ejercicios. Vamos a empezar con este primer ejercicio que dice un sample de etanol que pesa, vamos a tornar acá, que pesa 2,84 gramos, es quemado en un exceso de oxígeno en una bomba en un calorímetro, ¿verdad? La temperatura del calorímetro sube de 25 grados Celsius a 33,73, donde primero ponemos la temperatura final, 33,73 menos 25 grados Celsius, ¿verdad? Tenemos masa, tenemos variación de temperatura y después nos dice si la capacidad del heat de este calorímetro la capacidad del heat es 9,63 kilojoules por esto. ¿Cuál es el valor de la Q para quemar un mol de etanol en un volumen constante y a 25 grados Celsius? Bueno, ok. Acá nosotros nos da, como recién nos dijo, heat capacity y nos da la variación de temperatura, ¿verdad? También nos da la masa, pero no hace falta usar la masa ya que a nosotros lo que nos da es la capacidad, no nos da... Bueno, esperen un poco, vamos a hacer este. Bueno, primero lo que vamos a hacer es hallar el calor con los datos que tenemos, ¿verdad? Vamos a usar esta fórmula de capacidad por variación de temperatura, ¿verdad? Por variación de temperatura, voy a ver cuánto es eso. Bueno, va a ser 8,63 por 8,73. Esto nos va a dar 84,6 joules, perdón. Porque, kilojoules. Porque esto está en kilojoules por Celsius y la variación de temperatura está en Celsius. Entonces el Celsius se va, queda kilojoules. Acá lo que nosotros tenemos calor y dice cuál es el valor de Q para quemar un mol de etanol a un volumen constante. Cuando nos dice acá, por ejemplo, justamente esta es la otra característica de la que yo le estaba hablando, que dice cuando el volumen es constante y la temperatura también, esto significa que la Q va a ser igual al cambio de entalpía. Esto pasa solo cuando tiene esta característica particular que es volumen constante y temperatura constante. Eso básicamente es el ejercicio. Este es la Q, ¿verdad? Creo que eso no es. Bueno, y esto pasa por eso. Vamos al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio dice un gas que se enfría y pierde 82 joules de heat. El gas se achica cuando se enfría y el trabajo que se hace en el sistema es igual a 29 joules. ¿Cuáles son la Q, la W y el cambio de
de energía interna. Bueno, para empezarlo, acá nos dice cuando el gas se enfría, pierde 82 joules de heat. Entonces nosotros sabemos ya ahí que cuando pierde significa que va a ser negativo, ¿verdad? Sabemoslo ya para empezar eso. Porque nosotros acá sabemos que cuando el sistema produce calor, va a ser negativo. Cuando la energía es sustraída. Cuando pierde energía, cuando pierde calor. Entonces nosotros sabemos que la Q va a ser negativa. Menos 82 joules. Ahí ya tenemos la Q. Después nos dice la W, que es el work. Y acá nos dice que el work done in the system, on the system, o sea, el trabajo hecho en el sistema, o sea, al sistema, es igual a 29 joules. Como les mencioné antes, el trabajo que se hace en el sistema va a ser positivo. Si es el sistema el que da el trabajo al entorno, va a ser negativo. Pero en este caso el sistema, el trabajo es hecho en el sistema. Entonces el work va a ser positivo. Y último nos pregunta cuál es la variación de energía interna, que nosotros sabemos por definición acá que va a ser la sumatoria entre el calor y el trabajo. En este caso no es una sumatoria, ¿verdad? Tenemos menos 82 a 29. La variación de energía interna va a ser joules también. Así nada más. Acá el tema en estos ejercicios es saber identificar nomás tus signos. Cuándo va a ser negativo y cuándo va a ser positivo. Una vez que puedas identificar eso, es aplicación de fórmula fácil, ¿verdad? El tema es identificar más. Y acá, por ejemplo, cuando el calor, ya que tenemos un calor negativo, ¿qué va a ser este? ¿Cuál es el tipo de reacción? Va a ser una reacción exotérmica, ¿verdad? Exotérmica porque la energía es sustraída, porque el sistema produce calor, por lo tanto es exotérmica. Tiene el signo negativo, ¿verdad? Vamos a agregarle acá exotérmica. Bien. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio, me siguieron hasta acá. ¿Pudieron entender más o menos de lo que le estaba hablando? Hay una consulta. Sí. Cualquier cosa, pregúntenme nomás, por favor. Bueno. En el siguiente ejercicio tenemos cuando fósforo blanco se quema en el aire, produce fósforo, óxido de fósforo sería. Tenemos acá una reacción, ¿verdad? Acá se ve bien P4 más oxígeno es igual. Bueno, tenemos una reacción armada, dice. ¿Cuál es este es el entalpy de esta reacción, ¿verdad? ¿Cuál es el entalpy para la siguiente ecuación? Si se fijan acá, ¿qué pasó? La reacción, la ecuación se dio la vuelta. El P4 que estaba acá se fue acá y este se fue al otro lado, ¿verdad? Se dio la vuelta a la ecuación. ¿Qué pasa cuando se da la vuelta? Básicamente cambia el signo nomás. Porque al principio nosotros estábamos encontrando el calor que pasa cuando el fósforo se mezcla con el oxígeno, ese es el calor. Cuando es al revés, cuando del óxido sacamos el fósforo y el óxido, el oxígeno, el entalpía va a cambiar.
pero va a ser con el signo contrario nomás. Se da la vuelta y es el signo contrario. 30,10 kilojoules. Otra cosa, por ahí, creo que en el siguiente ejercicio vamos a ver. Ah, no. Bueno, pero por las dudas, si es que les pone acá la reacción cambiada también, porque acá se dio la vuelta, pero si cambia y acá le agrega, por ejemplo, quiero saber dos de estos, ¿verdad? Dos, todo esto cambia. La reacción cambia, los moles cambian dentro de esta reacción. Siempre se tienen que fijar en eso, si cambio, si hay un número de más. Porque si se agrega ese 2, por ejemplo, acá la entalpía va a ser el doble. Se va a multiplicar por 2, pero se tienen que fijar nomás, a eso me refiero. Que si hay otro número acá, si eran diferentes números de moles, habría que multiplicar esta entalpía por algo o dividir por algo, depende del número que haya enfrente, ¿verdad? Básicamente eso. Eso es para entender la teoría nomás, más o menos. Porque después vamos a ver otros ejercicios en donde se cambia de lugar y nosotros tenemos que cambiar sí o sí el signo y también la cantidad de moles si es que eso varía. Después van a entender mejor cuando les muestre. Bueno, acá en el siguiente ejercicio, por ejemplo, más arriba, tenemos, este ya es otro tipo de ejercicio. Dice, amonia se quema en presencia de un copper catalyst para formar nitrógeno, o sea, gas de nitrógeno, ¿verdad? Tenemos una reacción. Este de acá es amonia, ¿verdad? Y este es su entalpía. ¿Cuál va a ser el enthalpy change para quemar 48.1 gramos de amonia? ¿Qué pasa ahora? Eso es lo que yo les mostré, esta resolución, que es estequiometría en reacciones de calor, ¿verdad? Acá tenemos una reacción de calor y tenemos gramos de un reactivo, ¿verdad? Y nosotros queremos saber, teniendo esta cantidad de gramos, cuánto va a ser su calor, ¿verdad? Porque nosotros no sabemos eso, nosotros sabemos en cantidad de moles, nosotros sabemos que 4 moles de amonia va a producir este calor, pero nosotros no queremos saber eso, nosotros queremos saber para estos gramos de amonia cuánto vas a conseguir de calor, ¿verdad? Entonces, empezamos. Para empezar, vamos a agarrar y vamos a poner la cantidad de gramos que tenemos, 48.1 gramos de NH3, que es el amonia. Lo primero que tenemos que hacer, como nos muestra acá, dice que tenemos que pasar a mol, ¿verdad? Una vez que nosotros pasamos a mol, vamos a usar la reacción para ver por cuántas cantidades de moles se produce tanto calor. Les voy a mostrar ahora. Primero que nada, pasamos a moles. ¿Cómo era para pasar a moles? Nosotros tenemos que saber acá la masa atómica de estos dos. El del hidrógeno sabemos bien que es 1. El del nitrógeno, no recuerdo si era 15. Pero no voy a ver para confirmar. La masa atómica del nitrógeno. Es 14, sí. Entonces tenemos 1 de nitrógeno y 3 de oxígeno. Va a ser 14 más 3. Tenemos acá 17 gramos de NH3. Arriba vamos a poner un mol de NH3. Esto es simplemente para pasar esta cantidad de gramos a moles, ¿verdad? Eso ya se hizo ya en el examen pasado, todas esas cosas ya salieron, ¿verdad? Entonces, pasamos a moles. Ahora tenemos la cantidad de moles que hay dentro de estos gramos.
¿qué hacemos en el siguiente paso? Vemos dentro de la reacción cuánto calor se produce con cuántos moles de esa sustancia. Nosotros sabemos que se produce 1267 kilojoules de calor por cada 4 moles de amonía, ¿verdad? Por cada 4 moles de NH3. Ahí, esto está al revés. Este debería de ir abajo. Porque justamente queremos que se vayan nuestros moles, ¿verdad? Entonces esto tiene que estar acá abajo para que esto se supere con esto. Acá tiene que ser mol. Esto tiene que estar así para que el mol se vaya con el mol, ¿verdad? Entonces sabemos que por cada 4 moles de amonia se va a producir 1267 kilojoules de calor. Y así, básicamente voy a calcular esto, que nos queda 48,1 dividido 17 por 1267 sobre 4. A ver. Esto me queda 96,21 kilojoules. Perdón. Y como este tiene un signo negativo, este también va a tener un signo negativo. Este es el resultado final. ¿Entendieron este ejercicio? ¿Tienen alguna pregunta con este ejercicio? Ahora nosotros vamos a hacer ejercicios, pero al revés. O sea, cuando te da un calor y querés hallar gramos, por ejemplo. Por ejemplo, acá en el 67 dice propano, que es un common fuel gas, usa la siguiente reacción para calcular los gramos de propano que necesitas para producir 369 kilojoules de calor, ¿verdad? Vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, pero al revés, ¿verdad? Justamente ahora nosotros tenemos la cantidad de calor, esta final de cantidad de calor, y queremos hallar los gramos de la sustancia, ¿verdad? Empezamos con esto, hacemos esto, después esto y después esto. O sea, hacemos todo al revés. Les voy a mostrar. Dice, tenemos 369 kilojoules de calor. Sabemos que se producen 2043 kilojoules de calor por cada mol. Un mol, porque acá no hay nada, o sea, es un 1 por cada mol de propano. Queremos calcular los gramos, ¿verdad? ¿Qué es lo siguiente? En un mol de propano, ¿cuántos gramos hay? ¿Cómo hacemos eso? Un mol de propano abajo para que el propano se vaya, o sea, para que el mol se vaya. Este se vaya. Y arriba ponemos los gramos. A ver, sabemos que necesitamos la masa atómica del carbono, que es 12. Tenemos 3 átomos de carbono, entonces va a ser 12 por 3. Y tenemos 8 átomos de hidrógeno, y el hidrógeno tiene una masa atómica de 1, entonces le sumamos 8 nomás.
esto va a dar 44. Entonces, por cada mol de propano hay 44 gramos de propano. Y acá ya tenemos, vamos a hacer esta multiplicación, este kilojoule se va con este kilojoule, el mol se va con el mol, entonces ¿qué nos queda? Nos queda gramos de, esto nos queda, gramos de propano. 369 dividido 2043 por 44. Esto nos va a dar 7,94 gramos. Los gramos no pueden estar en negativo, ¿verdad? Entonces no ponemos nomás el signo acá, negativo. Entonces esa va a ser nuestra respuesta final. Gramos. ¿No tienen ninguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Qué tal estos ejercicios? Igual acá tengo otro ejemplo de ese mismo que le voy a mostrar. Del mismo tipo de ejercicio, ¿verdad? Que es donde te da un calor específico y tenés que hallar los gramos. Entonces vamos a hacer este rápidamente. Como hicimos el anterior, tenemos 429 kilojoules y sabemos que por cada, acá hay un mol nomás, por cada mol de etanol, ¿verdad? Un mol de etanol, se va a producir 1235 kilojoules de este mismo, ¿verdad? Voy a poner acá abajo para que entre. Entonces tenemos 429 kilojoules, nuestro calor principal, por la cantidad de moles que produce esa cantidad de calor que nos da, que es 1235. Ahora esto tenemos que pasar a gramos, ¿verdad? Por cada mol de etanol vamos a tener, a ver, el carbono tiene una masa atómica de 12, más hay 3 de hidrógeno, 3 tiene masa, el hidrógeno tiene masa atómica de 1, y después el oxígeno, que si no me equivoco tiene masa atómica de 6 o 16. Oxígeno 16, sí, 16. Eso nos va a dar 12 más 16 más 3, 31. Entonces, por cada mol de etanol va a haber 31 gramos de este mismo, ¿verdad? Directo. El mol se va con el mol, kilojoules, kilojoules. 429 dividido 1235 por 31. Esto va a ser 10,76 kilojoules. Ah, no, gramos. Perdón. Y como los gramos no pueden ser negativos, se deja con el signo positivo. ¿Sí? No son muy difíciles estos tipos de ejercicios. Es básicamente molaridad y todas esas cosas que ya se vieron antes, de encontrar una relación de cuánto calor se produce por cuánta cantidad de moles, básicamente. Y pasar esos moles y pasar a gramos según lo que te pide, ¿verdad? No es muy complicado. Y siempre siguiendo, por ejemplo, esta estructura de resolución,
te va a salir y va a estar bien, ¿verdad? Siguiendo esta estructura. Este es como es tu guía, es la guía que necesitamos. Entonces vamos a ver otro tipo de ejercicio dentro de este capítulo. Acá vamos a ver lo que nos dice. Dice que un skillet, no sé qué es un skillet, pero algo que pesa 1,63 kilogramos. Calentado en una estufa, o sea, en una cocina por ahí, es calentado a 178 grados Celsius. Supone que este skillet es enfriado a temperatura ambiente, que serían 21 grados Celsius. Entonces acá tenemos una variación de temperatura donde termina en 21 grados Celsius y empieza en 178 grados Celsius. ¿Verdad? Voy a poner esto acá. Después te dice, ¿cuánta energía en joules must be removed to affect this cooling? ¿Cuánta energía debe ser removida para afectar este enfriamiento? El specific heat of iron es 0,49 joules sobre gramos por grado Celsius. Acá nosotros podemos ver que es aplicación de fórmula nomás. Justamente eso le decía que cuando te da esto, specific heat of iron, specific heat, eso básicamente ya nos dice que vamos a usar esta fórmula y que es aplicación de fórmula nomás. Perdón. También podemos saber por qué acá justamente tenemos dentro de este specific heat, o sea, a diferencia de la capacidad, por ejemplo, la capacidad va a estar en joules sobre Celsius nomás. No va a estar en gramos. Entonces no puedes multiplicar por masa porque los gramos no se van. Y en cambio acá el specific heat sí va a estar por gramos. Y eso se va a poder ir con la masa. Y justamente acá está en kilogramos y este está en gramos. Entonces para que se vaya vamos a pasar esto a gramos. 1,6, 1,63 por 10 a la 3. ¿Verdad? Entonces ponemos 0,44, 9 joules gramos por grados Celsius por la masa, 1,63 por 10 a la 3 por la variación de temperatura que ¿cuánto nos da? 21 menos 178 nos da menos 157 grados Celsius. Bueno. Vamos a hacer esto, 0,449 por 163 por 10 a la 3 por negativo 157. Nos va a dar extremadamente grande. A ver. Nos da 11.490.359 joules. Pero vieron que normalmente está en kilojoules. Entonces, dividiendo por 1000, vamos a tener un calor de 11.490 kilojoules, lo cual parece un poco más aceptable, perdón, para que no sea tan grande. Y así, aplicación de fórmula. No es muy difícil.
y básicamente te da todos los datos, así que tampoco se complica mucho. Perdón. ¿Les parece bien si nos tomamos 5 minutos de break? Así toman agua, van al baño o algo así. Y después volvemos y continuamos con los siguientes ejercicios. ¿Sí? Dale.
Olis, volvemos otra vez. Les quería decir que si tienen alguna duda con algún tipo de ejercicio o si quieren que desarrolle más de algún tipo de ejercicio que quisieran ver mejor, díganme, pásenme, entonces hacemos. Vamos para desarrollar ahora, porque tengo 3 ejercicios más. Entonces, nada, díganme tipo, este ejercicio quiero ver otro ejemplo o algo así. ¿Ok? Ok. Bueno. Después tenemos este otro tipo de ejercicio. Yo traté de agarrar y elegir cada tipo de ejercicio que hay en este chapter. Entonces, otro tipo de ejercicio a estos no creo que pueda salir en el examen o algo así. Igual, por ahí si encuentran uno así medio raro, pásenme y vemos si podemos resolver. A ver, este ejercicio, por ejemplo, dice un sample de etanol que pesa. No sé por qué se me hace que ya hicimos este. Ah, mira. No, usa el mismo etanol. Bueno. Un sample de etanol que pesa 2,84 gramos es quemado en un exceso de oxígeno en un calorímetro, ¿verdad? La temperatura del calorímetro sube de 25 a 33,73 grados. No, esa temperatura. Perdón. De 33,73 menos 25. No sé por qué se me hace que ya hicimos este ejercicio. Agarré el mismo que este. Es el mismo. Bueno, ya hicimos este ejercicio. Voy a sacarlos. Vamos a pasar al siguiente. Y en este por ejemplo, se va a aplicar una ley que se llama Hess Law. Si no me equivoco, se llama así. En la cual dice que el entalpy final va a ser la suma de las entalpías en cada parte de la reacción, en cada estado de la reacción. Por ejemplo, acá nos dice hidrogen cianide, no sé qué, puede ser preparada por la reacción tal, CH4 más NH3, que resulta en HCN más 3H2. ¿Cuál es el heat reaction a una presión constante? Usando las siguientes ecuaciones termoquímicas. Entonces, acá, por ejemplo, nos va a dar diferentes estados de reacción. Por ejemplo, nosotros para obtener NH3, nosotros tenemos que hacer esta reacción. O sea, para lograr esta reacción, pasaron reacciones antes de eso, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos NH3, que pasó por una reacción para llegar ahí, ¿verdad? Tenemos que hallar el CH4, que también pasó por una reacción para poder ser CH4. Y también así con el HCN, ¿verdad? Entonces, la ley de Hess Law, lo que nos dice es que sumando el calor de cada una de
los pasos, cada una de las reacciones, va a ser igual al calor final, ¿verdad? Entonces nosotros qué tenemos que hacer acá, básicamente tenemos que ordenar estas ecuaciones para obtener esta ecuación final, que es la que nosotros queremos tener, para poder hallar el calor, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer esto? Voy a mostrar. Primero empezamos viendo que tenemos de qué lado, ¿verdad? Nosotros, la reacción que queremos obtener empieza con CH4. Entonces nosotros vemos que acá tenemos la reacción de CH4 y quiero que CH4 esté a la izquierda, ¿verdad? ¿Y qué pasaba cuando yo agarraba y pasaba esto a la izquierda? Su entalpía cambiaba de signo, ¿verdad? Entonces yo pongo acá CH4, que si se separa, se va a separar en carbono más 2H2, grafite, no sé qué es eso. Y la entalpía, por lo tanto, al dar la vuelta, cambia de signo, ¿verdad? Después, ¿qué tenemos más de este lado, del lado izquierdo? Tenemos NH3 y acá tenemos la reacción de NH3, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, sí hay una diferencia de moles, que es lo que yo les dije que tenemos que fijarnos. Que, por ejemplo, acá nosotros tenemos 2 moles de NH3, que nos va a dar esta cantidad de entalpía. Y que nosotros queremos acá, queremos 1 mol nomás de NH3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir toda esta reacción, dividido 2, incluyendo la entalpía, ¿verdad? Entonces, como quiero que este esté hacia la izquierda, pongo a la izquierda, dividido 2, nos va a quedar NH3 nomás, que va a reaccionar en 1 sobre 2, porque dividimos con 2, ¿verdad? Nitrógeno más 3 sobre 2 hidrógeno. Y la entalpía, además de cambiar de signo, se va a dividir con 2. 31,8. Lo que nos va a dar 45,9 kilojoules, ¿verdad? Después, ¿qué más? Después queremos tener del otro lado HCN y 3 de hidrógeno, ¿verdad? Y nos dan otra reacción en la cual vemos que está en HCN. El HCN nosotros queremos que esté a la derecha, entonces la ecuación vamos a dejar así como está, ¿verdad? Acá vamos a poner 1 sobre 2H2 más C más 1 sobre 2 N2, que va a resultar en el HCN y el cual va a tener una entalpía de 135,1 kilojoules, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Es como que vamos a agarrar y vamos a adherir esto. Vamos a sumar más o menos. Como acá nosotros, por ejemplo, tenemos que de un lado está el C y del otro lado está el C, nosotros esto podemos agarrar y tacharnos, porque se va. Porque si pasa al otro lado, esto va a ser negativo C y al sumar va a ser C menos negativo C, ¿verdad? Entonces sabemos que se va a ir. El C se va. ¿Qué más se va? Se va nitrógeno. Acá se ve. Voy a hacer con otro color para que se distinga. Sí. El nitrógeno se va acá. Y el oxígeno, el hidrógeno quiero decir, acá tenemos 1 sobre 2 y acá se va el 2, ¿verdad? Podemos poner eso. O sea, 2 dividido 1 sobre 2, acá va a quedar un gramo nomás, ¿verdad? No, no, no. Bueno, este podemos acá agarrar y sacarle a este. Y este acá va a quedar 1. Sí, ahí va a quedar 1.
Ahí sí. Ahí va a quedar un mol de hidrógeno, ¿verdad? Y lo siguiente que hacemos va a ser sumar todo. De este lado tenemos CH4 más NH3. Todo el resto se fue. Lo que va a reaccionar en 2H2. No, más un H2 va a quedar 3H2 más HCl, que es la ecuación que está acá, que era la ecuación que nosotros queríamos hallar, ¿verdad? Y la entalpía final va a ser la suma, en este caso, de todas esas entalpías que tenemos, que están todos con valor positivo, porque las que estaban en negativo dimos la vuelta, ¿verdad? Y esto va a dar 255,9, ¿verdad? Este es el resultado final. Eso básicamente dice la ley de Hess, que podemos agregar, sumar las entalpías en todos los estados de la reacción, pero justamente tenemos que ordenar esto para ver la cantidad de moles que hay de cada uno, para hacer todas estas conversiones, ¿verdad? Por ejemplo, acá el NH3, que tuvimos que dividir toda la reacción con 2, justamente porque acá había un 2. Entonces tenemos que fijarnos en eso. No podemos agarrar y sumar nomás esto, porque como vimos, acá cambió el signo y este de acá se dividió con 2. Entonces es importante agarrar y ordenar la ecuación y fijarnos bien en cada paso, en cada estado de la reacción, como para poder agarrar y sumar, ¿verdad? Entonces esa va a ser la entalpía final. Tengo otro ejercicio de estos parecido y vamos a hacer este. Dice, nos da una reacción final, o sea, nos da una reacción para la cual queremos hallar su entalpía, donde tenemos C2H4 más H2 es igual a C2H6. Y nosotros tenemos los siguientes datos. Bueno, vamos a empezar así como hicimos el ejercicio pasado. Comenzamos con el primero, ¿verdad? Y queremos que ese esté a la izquierda, entonces acá en las reacciones está a la izquierda, ¿no? Entonces vamos a poner así como está. C2H4 y tiene también un mol del mismo, entonces no hace falta dividir con nada. 3O2, que resulta en 2CO2 más 2H2O, que va a tener una entalpía de negativo 1411, ¿verdad? Para el siguiente paso queremos el hidrógeno 2. Y acá nosotros tenemos una reacción en la cual hay hidrógeno. Entonces ponemos de este lado. Están en el mismo lado, los dos están en la izquierda, entonces ponemos así como está. H2O, y la cual va a tener una entalpía de menos 286. Esto es kilojoules. Perdón. Ahí ya tenemos el C2H4, el H2, y del otro lado nos falta que queramos tener C2H6, ¿verdad? Vamos a agarrar entonces y vamos a sumarle esta reacción,
que está de un lado, entonces vamos a tener que dar la vuelta, ¿verdad? Porque queremos que el C2H6 esté hacia la derecha. Damos la vuelta a la reacción, entonces empezamos con 2CO2 más 3H2O, que va a resultar en C2H6. Y la cual va a tener una entalpía que va a cambiar de signo. Entonces va a ser positivo 1560, ¿verdad? Y ahora vamos a fijarnos en lo que vamos a tachar, si se puede ir todo. A ver. Bueno, de este lado tenemos 3 de agua de H2O y de este lado tenemos 3 también. Eso ya se va a ver. 3. De este lado tengo 2 CO2 y de este lado tengo 2 CO2 también. Se va. Ahora nosotros vamos a tener acá, parece un exceso de oxígeno. No sé si me... Este lo escribí mal. 7 sobre... Ay. 7 sobre 2. Es raro. A ver, oxígeno, no me comí ningún oxígeno. Parece que no. Ah, sí. Sí. Este sí era 1 sobre 2. Solo que acá me faltó un CH6 de este. Me faltó 7 sobre 2 oxígenos. Y ahí se va, ¿verdad? Porque 3 más un medio va a ser 7 medios. Se va. Y ahí prácticamente ya sale. Volvemos a escribir lo que nos queda. C2H4 más H2, que resulta en C2H6. Y la entalpía va a ser la suma de estos nomás. Negativo 1411 más negativo 286, o sea, menos 286 más 1560, que nos va a dar negativo 137 kilojoules. Ahí está. Este es el resultado final. No se complica mucho. Una vez que practican, ya saben, va a ser más fácil también. Y bueno, elegí un último ejercicio que es interesante, ¿verdad? Que es este. No hay ninguna duda con este tipo de ejercicios que acabo de mostrar, de la entalpía y las reacciones y la ley de Hess, que es lo que utilizamos para resolver esto. Creo que no hay dudas. Ok. Bueno, vamos al siguiente ejercicio que dice: ¿cuánto heat es release cuando un mixture containing 10 gramos de NH3 y 20 gramos de oxígeno reacciona por la siguiente ecuación? O sea, ¿cuánto calor va a ser donado o release, que es como que, ¿cómo se dice? Producido, no sé, bueno. Y cuando esta cantidad de gramos reaccionan en la siguiente ecuación. Bueno,
Ya vimos este tipo de ejercicios que nosotros teníamos, los gramos, por ejemplo, 10 gramos de NH3, que es lo que nos da. Y queríamos saber cuánto calor va a producir eso según esta reacción que nosotros tenemos ya. Que dice, o sea, bueno, primero lo que teníamos que hacer era pasar a moles, ¿verdad? Pasamos estos moles, que abajo tenemos que poner NH3. No me acuerdo, a ver, nitrógeno tenía masa atómica de 15, si no me equivoco. Nitrógeno, 3 veces ya busqué hoy, espera. Bueno, 14 es. 14 más 3, 17. Y arriba moles, un mol de NH3. Esto significa que por cada mol de NH3 tenemos 17 gramos del mismo. El siguiente paso es ver cuánto calor hay por esa cantidad de moles, que nos da acá en la reacción que dice que por 4 moles de NH3 se producen un calor de 906 negativo kilojoules. Vamos a hacer esto en la calculadora. 10 dividido 17 por 906 dividido 4. Esto nos da 133. Y como acá tenemos un negativo, 133. Va a ser negativo ahora. Como 2 kilojoules. Ahora, este ejercicio, por ejemplo, acá nos da también los gramos de oxígeno. Y yo diría que tendría que dar lo mismo. Pero vamos a probar. Acá nosotros tenemos 20 gramos de oxígeno. Entonces, primer paso, pasar a moles. Okay. O2. La masa atómica del oxígeno era 8, creo. 6, 16. Bueno, totalmente mal. Es 16. Entonces, por 2, porque hay 2 átomos, 32. Por la misma cantidad de calor, pero acá nosotros sabemos que por cada 5 moles de oxígeno, va a haber un calor de ese que nos da, ¿verdad? Y vamos a hacer esto en la calculadora para ver si nos sale 1 sobre 32 por 906 sobre 5 mol de O2. Y esto nos da 113,25 joules negativo. ¿Verdad? Esta es nuestra respuesta, o sea, creería que la respuesta final sería esta, pero no estoy muy segura. Pero creería que sí. Según yo tendrían que salir iguales, pero no sé seguro. Bueno, creo que eso es la respuesta. ¿Tienen alguna duda? No tengo más ejercicios. Eso nomás elegí para este chapter. ¿Tienen algún ejercicio que quieran hacer? O, por ejemplo, algún tipo de ejercicio que quieran que repita. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se resuelve?
¿Qué dicen? O si no, podemos terminar ya la clase ahí y les paso este PDF que resolvimos ahora. Si no tienen más dudas. ¿Sí? Gracias a vos. Después podemos hacer otro y les explico los chapters que quedan, que son los chapter 4, 14. No son muy difíciles, no son muy complicados los ejercicios de esos chapters. Yo creo que termodinámica era el chapter más difícil, ¿verdad? Y tienen que leer un poco de teoría para entender mejor, pero espero que los ejercicios le hayan servido también. Y eso, gracias por unirse. Espero que les haya ayudado un poco los ejercicios. Podemos terminar ya la clase ahora. Hola, estoy bien.